Bien, vamos a iniciar con la segunda ponencia que tenemos programado para ahora. Se va a tratar sobre gestión de laboratorio para muestreo en el área de geología. Eh, También tenemos la misma ponencia a cargo del ingeniero Cristian, que se va a tratar de seguridad y salud para geólogos del sector minero, también en el área de geología. Eh, Bueno, a darle la bienvenida al ingeniero, agradecerle por la participación. El ingeniero tiene ya 16 años de experiencia laboral, es ingeniero metalurgista, ha laborado en diferentes empresas a gran escala, podríamos decir así. Eh, Como ustedes podrán leer, tiene diferentes participaciones con personal de México, Colombia, Chile y Perú en el tema de seguridad. Bien, ingeniero, bienvenido, buenas tardes. Le doy el pase para que pueda iniciar su presentación y gracias. Listo, José, muchas gracias, gracias por la presentación. Bueno, hoy día, como mencionó José, he tenido la oportunidad de poder dirigirle a ustedes dos temas, ¿sí? Hoy hablaremos del tema de seguridad y mañana ya de un tema más operativo, ¿sí? Que se refiere al tema de la gestión de los laboratorios de geología. ¿Ya? Entonces, para avanzar y no demorar, voy allá a proyectar la presentación. José, no sé si me confirma si se puede ver ya. Sí, sí se está observando. Sí se ¿Sí? observa, ingeniero. Sí. Listo, listo, entonces comenzamos. Bueno, bienvenidos a este Explo Cajamarca. Hoy trataremos sobre la gestión de seguridad, un poco enfocado al tema de geología, ¿sí? Bueno, la oportunidad que he tenido de elaborar en las empresas mineras, específicamente en el área de geología, pues muchas estaban alineadas al tema de exploraciones, el tema de desarrollo, mina, trabajos en laboratorio también, ¿sí? Tanto de preparación de muestras o del área de geotecnia, metalurgia, química, ¿sí? Entonces, es todo el entorno pues, que contribuye, ¿sí? Al desarrollo de los proyectos. Eh, bueno, ya me presentó José, creo que es suficiente. Entiendo que también, bueno, han acordado unos temas de convivencia y medidas de seguridad, ¿sí? Bueno, actualmente pues estoy más alineado al tema de seguridad y bueno, siempre es importante que todas las reuniones se converse, ¿sí? Sobre seguridad. No significa que sea lo más importante, ¿sí? Siempre, en toda la experiencia que llevo, bueno, en las operaciones, siempre reconocen, ¿sí? Que el tema de seguridad debe ser primero, pero yo entiendo que tanto la parte operativa, la parte medioambiental, social, son la base, ¿sí? Entonces no debemos dejar de lado, ¿sí? Cada una de ellas, ¿sí? En realidad la importancia es para todas. Sin embargo, bueno, en el tema de ciudad es más complicado, ¿sí? Si lamentablemente pues tenemos alguna situación de algún accidente, un evento fatal, el de poder sustentar, ¿sí? ¿Cuáles son las circunstancias? Alguna vez en temas operativos, de producción, pues uno puede hacer una reprogramación, pues puede generar nuevos planes, ¿sí? Para poder recuperar el tiempo perdido, ¿sí? Lamentablemente, en seguridad no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, eh, siempre es importante enfocarnos en seguridad en nuestro trabajo, también como en el día a día, ¿sí? Entonces, eh, es importante siempre definir o establecer nuestras salidas de emergencia, establecer un punto de reunión, así estemos en el trabajo o en nuestra casa, ¿sí?
hay un tema ergonómico que de alguna manera pues nos está impactando, ¿sí? Debido a esta coyuntura que estamos viviendo, ¿sí? Entonces hay que saber sobrellevarlo. No podemos dejar de lado conversar de este tema del COVID, no voy a andar mucho, pero sí continuar reflexionando en que debemos cuidar, ¿ya? Las recomendaciones básicas, ¿sí? Como que recordamos el tema del distanciamiento social, el lavado de manos y el uso correcto de las mascarillas, ¿sí? Entonces es un poquito el tema de seguridad que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Antes de la presentación, ¿ya? Entonces, un poco este módulo que se tuvo la oportunidad de trabajar el año pasado con Geodata, trató este temario, ¿sí? Un poco el tema de seguridad y salud, alineado al tema de geología, liderazgo, el llamado IPER-C, salud y riesgos de las tareas o actividades de geología, y toda la normativa, ¿sí? Relacionada a nuestro sector. Bueno, debido al tema del tiempo, ¿sí? Como sabemos, en realidad cada una de estas es bastante amplio, ¿sí? Vamos a hablar de una herramienta muy importante, ¿sí? Una herramienta de gestión de seguridad, ¿sí? Que es la identificación, evaluación y control de los tanto peligros y riesgos en tareas de geología. Entonces eso es lo que vamos a conversar, ¿sí? En este tiempo, un poco buscando darle la importancia de vida, ¿sí? Este tema de identificación no es algo que uno lo desarrolla solamente en el trabajo, ¿sí? Esto lo desarrollamos en realidad en nuestra vida diaria, eh, desde el hecho de que siempre estamos identificando, ¿sí? Cuáles son los peligros de que de repente yo pueda salir de casa sin asegurar mi domicilio, la posibilidad o el riesgo de que alguien pueda ingresar y quizás sustraer algo. Entonces, siempre en el día a día, ¿sí? Estamos haciendo este proceso sistemático, ¿sí? Aunque a veces no lo entendemos de esa manera. Entonces, como les mencioné, es una herramienta de gestión y vamos a hablar un poco los conceptos, ¿sí? Que debemos tener presente. Vamos a hablar un poco de los peligros relacionados, ¿sí? En unos videos que he preparado un poco para compartir con ustedes. Y la normativa, ¿sí? La normativa legal que nos rige como sector minería, ¿sí? Porque recordemos que en el sector pues tenemos la ley madre, que es la ley 29783, su reglamentación, y en nuestro sector el decreto supremo 024, ¿ya? Entonces vamos a ver un videito antes para entrar un poquito al tema, ¿ya? ¿Sí? De hecho que en seguridad siempre, en algunos casos se usa los llamados videos de impacto, ¿sí? Un poco para hacernos reflexionar sobre las condiciones que tenemos en nuestra área, ¿sí? De hecho, el video es de procedencia china, pero aún no es necesario el idioma, ¿sí? Para entender la situación, ¿sí? Un poco analizar cuáles son las circunstancias, ¿sí? Hilder Vigo, no sé si me escuchas, Hilder. Hilder Vigo. José, Claro, dime, dime. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, aprovechando ¿Cómo estás? Buenas tardes. es importante también compartir ustedes. ¿Qué piensas a esta pregunta que hacemos? ¿Sí? ¿Por qué gestionamos la seguridad? ¿O por qué debemos tomar acciones, actuar frente a esto? Bien, porque la seguridad va de la mano con con todas las etapas, ¿no? De
el trabajo, ¿no? Y es importante tener un orden o procedimientos los cuales se tienen que respetar y cumplir, ¿no? O dar cumplimiento. Entonces, es por eso que hay que gestionar todo este aspecto de seguridad. Muy bien, Hilda, muchas gracias. Gracias por compartir tu opinión. Sí, es cierto lo que dice Hilda, ¿sí? De hecho, el enfoque va dirigido a evitar accidentes, ¿sí? A evitar pérdidas, ya sea humanas, referidas a los procesos, referidas al medio ambiente. Entonces, lo que dice Hilder es cierto, ¿sí? Muchas empresas, pues, hoy en día la normativa legal, pues, obliga, ¿sí? A poder contar con sistemas de gestión, ¿sí? A poder gestionar la seguridad. Y esta herramienta del IPRC es una de ellas, ¿ya? Entonces, vamos a revisar algunas definiciones, ¿ya? La actividad que básicamente viene a ser un conjunto de acciones, ¿sí? Si nos vamos a trabajos de geología, por ejemplo, normalmente hay trabajos de relogueo, ¿sí? Entonces podríamos considerar como el proceso, la actividad de relogueo y las actividades que conllevan adicionales, ¿sí? Revisión, movimiento de las cajas de testigos, verificación de las corridas, el uso de algunos reactivos, ¿sí? Para hacer algunas pruebas físicas en ese momento, ¿sí? El evento viene a ser un suceso, hecho o situación que, bueno, ocurre dentro de nuestro ámbito laboral y que puede ocasionar un accidente, ¿sí? Y acá salen otras definiciones adicionales, ¿sí? Accidente, incidente, enfermedad ocupacional. El accidente está relacionado a un daño. El incidente muchas veces lo escuchamos como un casi accidente, cuasi accidente, ¿sí? Es una situación que no ha generado daño, ¿sí? Y por otro lado tenemos la enfermedad ocupacional, ¿sí? Que es algo que vamos a, es el impacto que vamos a tener ya en futuros años, ¿sí? No es algo que se va a dar en el momento, ¿sí? Posiblemente hay temas de cáncer, hipoacusia, ¿qué más? Tema de silicosis, dependiendo de la exposición que tengamos a algún agente que contenga sílice, ¿sí? Entonces esas más o menos un poco las definiciones adicionales que podríamos tomar acá en este tema de los eventos. Una pérdida que viene a ser la consecuencia del evento, ¿sí? Un poco ya lo dijimos, ¿sí? Relacionado al tema de los daños. Otra definición que tenemos que tomar en cuenta es el peligro, que está relacionado a toda fuente, situación o acto con potencial de daño, ¿sí? Y esto está relacionado al tema de la energía, ¿sí? Ahora dice actos, ¿sí? Entonces hablamos de que las personas, nosotros como trabajadores, de alguna manera también podemos convertirnos en un peligro, ¿sí? Dependiendo de la situación, ¿sí? Quizá manejar una camioneta de la empresa, el empleador, no cumpliendo con las normas, ¿sí? Entonces nuestros actos van generando también un potencial de daño, ¿sí? Dentro de la evaluación del IPRC también entra el término de probabilidad, ¿sí? Que está un poco relacionado a la posibilidad de que suceda, ¿sí? Entonces, en tablas que vamos a ver más adelante, habla de si es poco probable, muy probable, altamente probable, ¿sí? Entonces, yo mucho lo relaciono con, por ejemplo, los accidentes de tránsito que pueden darse en la ciudad de Lima, ¿sí? Entonces, una vez uno puede hacer la pregunta, ¿es muy probable que haya un accidente de tránsito? Uno ve las noticias y casi todos los días, pues, escuchamos, ¿sí? Recurrentemente, ¿sí? Un atropello, murió una persona, etc. Entonces, está relacionado a la posibilidad del evento, ¿sí? Otro término que debemos tomar en cuenta es la consecuencia, ¿sí? Es el resultado, el impacto que va a generar un evento, ¿sí? En nuestra evaluación, en el momento que hagamos nuestra matriz, es importante tener presente que la consecuencia debe ser la máxima razonable, ¿sí? Y cuando nos referimos a máxima razonable, nos referimos a que
no significa que todas las consecuencias van a ser muerte. ¿Sí? Digamos, si camino, me tropiezo, muerte como consecuencia. Si de repente estoy haciendo algún trabajo de logueo o yendo a hacer una inspección a las plataformas de perforación, muerte. Entonces, es importante en este análisis que hagamos, siempre no sea ni el mejor caso ni el peor caso. ¿Sí? Eso es un tema que debemos tomarlo en cuenta. Dentro de los riesgos, pues, está el control de estos riesgos, ¿sí? Básicamente está referido a acciones para poder administrar, referido mucho al tema de la implementación de los controles, las acciones, los programas, tanto de inspecciones que se puedan dar. A nivel corporativo hay muchas empresas, ¿sí?, del rubro que, pues, establecen programas, ¿sí?, programas de seguridad, viajes de seguridad, riesgo de fatalidad, etcétera, ¿sí? Por otro lado tenemos el tema de la energía, que básicamente es aquello que hace que todas las cosas sucedan, ¿sí? Hay una capacidad de fuerza, ¿sí? ¿Y por qué es importante conocer los diferentes tipos de energía, ¿sí?, dependiendo del trabajo que estemos desarrollando, ¿sí? Porque de alguna manera, pues, nos va a ayudar a identificar los peligros asociados a estas energías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos energías del tipo eléctrica, el tipo hidráulica relacionada al tema de fluidos, por ejemplo, en las actividades de geología, pues en el área de perforación hay el uso de los fluidos, los mismos equipos, de alguna manera tienen sistemas hidráulicos y neumáticos, ¿sí? La energía potencial relacionada al tema de la gravedad, ¿sí?, tener algún objeto a una determinada altura, el tema de la cinética, ¿sí?, relacionado al tema de movimiento. Está también el lado acústico y vibracional, por ejemplo, tanto en las actividades de exploración como en las actividades de laboratorio. Hay la interacción con equipos, ¿sí? En el caso del laboratorio, pues tenemos las cortadoras de testigos, las áreas de preparación como chancado, pulverizado, entonces también existe ese riesgo presente. También tenemos energías de tipo ionizante, muscular, térmica, microbiológica, ¿sí? Este tema del virus, del SARS-CoV-2, de alguna manera, pues, ha generado que se establezcan protocolos, ¿sí?, en las empresas, protocolos tanto en nuestras casas también, de alguna manera, para evitar estar contagiados, ¿sí? Tenemos también un tipo de energía química, ¿sí?, como muchos materiales peligrosos. Podemos tener sólidos, líquidos, gaseosos, ¿sí?, diferentes tipos, clases, ¿sí?, de elementos, de sustancias químicas, ¿sí?, en las cuales vamos a estar expuestos. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los geólogos, cuando hay trabajos de logueo, ¿sí?, de muestras de perforación, muchas veces usamos ácido, ¿sí?, un ácido diluido, ¿sí?, para hacer unas verificaciones. Entonces también, ¿sí?, de alguna manera, pues hay una posibilidad de contacto, ¿sí?, con estos materiales. Tenemos la evaluación de riesgos, ¿sí? Es importante entender que para medir si es que un riesgo es aceptable o no, pues hay que establecer niveles, ¿sí? Entonces, un poco comparando, ¿sí?, o estructurando, ¿sí?, la probabilidad versus la consecuencia, en una matriz nos va a definir si son la tarea un nivel de riesgo bajo, moderado, alto o extremo, ¿ya? Bueno, según la normativa, según las normas internacionales, según las políticas que se puedan establecer por las empresas, generalmente los niveles bajos y moderados se consideran riesgos aceptables, ¿sí? Son riesgos con los cuales uno puede continuar realizando su tarea. De hecho, entendamos que se han establecido controles, ¿sí?
y aquellos riesgos, ¿sí?, definidos como altos extremos se debería seguir analizando. Bueno, ¿y qué viene entonces a hacer este IPRC? Viene a ser un proceso sistemático, ¿ya?, que básicamente identifica ese peligro, ¿sí?, ese potencial de daño, ese acto, esa condición, evalúa el riesgo, ¿sí?, la posibilidad de que se materialice este peligro, ¿sí?, cuáles son los impactos, ¿sí?, y qué controles vamos a implementar, ¿sí? Entonces también vamos a ver más adelante a qué se define un control y un poco el llamado o la llamada jerarquía de controles, ¿ya? Dentro de esta evaluación, en este caso la normativa legal a 024 acompaña ya formatos, ¿sí?, mínimos, ¿sí? De alguna manera, pues, cada corporación, por medio de su gestión, mejora, ¿sí?, o implementa, digamos, otros parámetros. Sin embargo, este IPRC línea base generalmente acompaña el inicio de un proyecto, ¿sí?, y es desarrollado por un equipo multidisciplinario, ¿sí?, relacionado a la especialidad, ¿sí? Digamos, ¿sí?, por ejemplo, en actividades de plantas de proceso, muchas veces es llamado la gente, los ingenieros químicos, metalurgistas, geólogos, ¿sí? Quizá, por ejemplo, trabajos metalmecánicos, estarían quizá los mecánicos, electromecánicos, quizá que hablamos de campamentos, hotelería, por ahí irían quizá los ingenieros de ingenierías alimentarias. Entonces, va a estar relacionado mucho a la actividad. ¿Por qué? Porque en este documento, pues se establecen los procesos, las actividades, tareas, peligros. Entonces, este equipo multidisciplinario, de alguna manera, pues, mediante el conocimiento y la experiencia, va a poder plasmar, ¿sí?, en este documento. Muchas veces este documento, como mencioné, acompaña a los proyectos inicialmente y se podría decir que es un documento desarrollado en gabinetes, ¿sí? Entonces, ya cuando vamos a campos, ¿sí?, y observamos que no se han tomado en cuenta algún tema relacionado a instalaciones, equipos, la misma operación, de repente ha sufrido algún cambio de tecnología en el proceso, o la área de trabajo inicialmente no se había definido adecuadamente. Entonces, hay otras herramientas que van a ayudar a complementar, ¿sí?, la identificación de estos, el manejo, la gestión. Por un lado tenemos los ATS, que generalmente son documentos que son utilizados en actividades no rutinarias, ¿sí? Actividades no rutinarias se le denomina actividades que no hayan sido consideradas inicialmente, ¿sí?, dentro de las actividades que se desarrollan. O también, pues, no hayan sido identificadas en el IPRC línea base. Y por otro lado tenemos el llamado IPRC continuo, ¿sí? Ya es un documento que se realiza al inicio de la labor. Es un documento o una evaluación en la cual, pues, participan los trabajadores, la supervisión en mejor de los casos. Sin embargo, también ellos tienen una responsabilidad frente a verificar, ¿sí? Muchas veces, pues, los trabajadores, por algún motivo, podrían obviar, ¿sí?, o no percibir algún peligro que esté presente. Entonces, la supervisión, de alguna manera, pues, debe ratificar o modificar algo que se pueda observar en campo. Tenemos la gestión de riesgos, ya que básicamente ya viene a ser la aplicación de las políticas, los estándares, ¿sí? Lo comentó Hilder hace un momento, ¿sí? Los estándares, establecer procedimientos, establecer
documentos de inspección, ¿sí? Checklist, inspecciones de seguridad, observaciones de tarea. Entonces es un conjunto sistemático, ¿sí? de acciones que buscan pues monitorear, ¿sí? Monitorear si hay un cumplimiento, si efectivamente pues los controles que se han establecido van a funcionar, ¿sí? Entonces por eso es importante esta herramienta, ¿sí? Dentro de esta definición de los controles, pues sale el llamado jerarquía de controles, ¿sí? Eso también lo vamos a encontrar plasmado en la normativa legal peruana, y bueno, establece categorías, ¿sí? Categorías como eliminación, sustitución, ingeniería, control administrativo y control de EPP, ¿sí? Todos enfocados, ¿sí? Hacia el peligro, ¿sí? Esta jerarquía pues tiene una zona que es más efectiva, que es, digamos, hablaríamos de un control de eliminación, que es eliminar físicamente el peligro, hacia una menos efectiva que hablaríamos del EPP, ¿sí? Que es el equipo de protección personal. La recomendación siempre en seguridad pues es trabajar de la zona amarilla hacia arriba, ¿sí? O sea, hablamos de que se implementen controles de ingeniería, controles de sustitución o eliminación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso quizá de una máquina de perforación, donde tiene un rotor, si por ejemplo es una zona que está expuesta, pues podríamos tener alguna situación de atrapamiento. Entonces, podría decir que desde antes, cuando no había mucha importancia, ¿sí? El tema de seguridad, pues este tipo de equipos estaban así, libres, ¿sí? Hoy en día, pues casi la gran mayoría de empresas que se dedican a dar el servicio, muchos equipos ya han sido ajustados, ¿sí? Ahora los mismos equipos, cuando uno los compra, pues ya viene con sus aditamentos de seguridad, ¿sí? Guardas, señalítica, paradas de emergencia, etc. ¿Sí? Entonces, son controles que van a acompañar al peligro que se ha identificado para poder bajar el nivel de riesgo. Entonces, ¿cómo debe definirse un control? ¿Sí? Si este no es un acto, ¿sí? O una condición o parte del sistema, ese no es considerado un control. Si este adicionalmente no va a prevenir o no va a mitigar algún evento no deseado, ¿sí? Por decirlo de una manera, ¿sí? Al accidente se lo describe de esa manera, también no va a ser un control. Y si vamos un poco a la evaluación, ¿sí? Un poco al seguimiento, al monitoreo, si es que este control no es específico, observable, medible o auditable, también no se lo considera como control. Entonces, como vemos, las acciones, ya sean del tipo ingeniería, referido al tema de las condiciones, los equipos, podríamos hablar de los accesorios, ¿sí? O por otro lado el tema de las normas políticas, la misma tema de señalítica, procedimientos, deberían ayudar, ¿sí? A poder definirlos como controles. Hablamos hace rato que tenemos que para establecer un nivel de riesgo, muchas veces se establecen criterios referente a la probabilidad y referente a la consecuencia. Entonces, en la probabilidad vimos que hay niveles, ¿sí? Ahí como ven en la tabla, va desde un nivel 1 hasta un nivel 5, o sea, es raro que ocurra, o ciertamente va a ocurrir, ¿sí? O sea, el evento ocurrirá de todas maneras. Entonces, de esa manera, según la experiencia que tengamos, y de dónde nace esa experiencia, ¿sí? La experiencia que tengamos como empresa, ¿sí? O como parte de una empresa, y de todo lo que pasa dentro del entorno, ¿sí? Dentro de otras empresas mineras, de repente otros sectores como hidrocarburos, construcción.
Creo que hace unas semanas atrás hubo un accidente en una obra en el Colegio de Ingenieros en Lima, ¿sí? Con una grúa, ¿sí? Que estaba haciendo unos trabajos de izaje, ¿sí? Entonces, son situaciones que nos deben ayudar, ¿sí? Un poco a reflexionar, a identificar cuáles fueron las causas. ¿Fue un tema operativo, alguna condición? Si nos vamos un poco a los estudios que se tienen, pues se habla de que casi el 95% está relacionado de accidentes, está relacionado al tema de los actos o estándares, ¿sí? Por un lado. Y quizá un porcentaje muy, muy pequeño relacionado a las condiciones. Entonces, es importante que entendamos, ¿sí? Que las acciones que desempeñemos, las actitudes que tomemos frente al trabajo, puede ser la diferencia de tener alguna lesión. Por otro lado, tenemos las tablas de consecuencias, ¿sí? Que también van o tienen niveles de impacto, ¿sí? Va desde, por ejemplo, un nivel 1 insignificante, que hablamos de algunos efectos reversibles en la salud, o hasta un nivel 5 que le pueden denominar catastrófico, ¿sí? En el nivel 4 hablamos de una muerte, y en el nivel 5 hablamos de varias muertes, ¿sí? O sea, hablamos de más de dos personas o cotrabajadores, compañeros que fallezcan, ¿sí? Y recordemos que hay empresas, ¿sí? Que pueden cerrar, ¿sí? Si es que lamentablemente pues están en esta situación, ¿sí? De tener accidentes fatales. Un poco los videos que logramos ver de este evento que les mencioné que sucedió en Lima, por ahí salió una vocecita, ¿sí? Que decía, uy, ya van a cerrar el proyecto, ¿sí? Entonces, un poco podemos percibir que sí sabemos cuál es el grado de consecuencia que podríamos tener, ¿sí? Entonces, entendemos, ¿sí? Que al tener un accidente fatal o mortal o un accidente considerable, ¿sí? Dependiendo de un accidente fatal, puede ser con una lesión, eh, entonces podemos perder el trabajo, ¿sí? Entonces siempre hay que estar concentrados en nuestra actividad. Finalmente vamos a tener esta matriz que tenemos, por un lado, el tema de probabilidad y en la parte horizontal lo que es la consecuencia. Un poco la intersección pues va a establecer los niveles de riesgo, ¿sí? Ya dijimos, los niveles bajos y medios son riesgos aceptables, ¿sí? En muchas de las operaciones, en muchos de los corporativos, en las normas internacionales. Y los niveles altos y extremos, hay que hacer una evaluación. O sea, cuando me refiero a evaluación es que se deben estudiar nuevos controles, ¿sí? Controles adicionales, y van a ayudar a poder reducir esos niveles, ¿sí? Y poder estar dentro de un riesgo aceptable. Entonces, un poquito el marco teórico, un poco las definiciones que debemos tener presente. ¿Y por qué siempre en seguridad hablamos y bueno, no creo que solo en seguridad, sino en todos los ámbitos profesionales, que tener claro cuál es la definición? Porque si no sabemos, ¿sí? O no conocemos, no tenemos el conocimiento, va a ser muy difícil que en campo pues podamos identificar esos peligros, ¿ya? Entonces voy a compartir unos videos que preparé relacionados a los peligros y riesgos en las actividades del área de geología. Vamos a revisar lo relacionado a geología de exploración.
Autoridades han informado concretamente al Ejército Nacional que encontró y rescató al funcionario de la Continental Golden que estaba desaparecido luego de la masacre, como usted lo señalaba, de 3 geólogos. Sí, entonces, bueno, como podemos ver en el video, algunos de los peligros, ¿sí? Que de alguna manera pues vamos a estar expuestos en actividades de exploraciones, ¿sí? El tema de los accesos, el tema de tropiezos, caídas, muchas veces en la recolección de muestras, pues el uso de las picotas, puede haber alguna partícula de roca que pueda salpicar a la vista, impactar, chancarnos. Entonces, la misma situación de tener que salir, digamos, de la zona del proyecto, salir a zonas algunas veces muy lejanas, donde hay tema de presencia de tormentas eléctricas, el tema del frío, la lluvia, los nevados,
Por otro lado tenemos hasta posibilidades de fatiga, ¿sí? Que pueda alguien voltearse, y llevar hasta situaciones de poder estar expuesto a zonas donde pues no haya algo, pues donde haya una comunidad reacia, ¿sí? A que pueda desarrollarse el proyecto, ¿sí? Como vimos un poco en el video, de hecho que no es el único caso, pero personas, geólogos, ¿sí? Que habían sido, habían fallecido, ¿sí? Producto posiblemente de alguna agresión de frente a la comunidad. Entonces, un poco los peligros, ¿sí? El tema del polvo, el ruido, ¿sí? Estar expuestos a los equipos, ¿sí? De perforación. Bueno, vamos a revisar un videito de lo que es los trabajos en mina o producción, ¿sí? Algunas veces nosotros lo conocemos. Sí, entonces, como vimos, muchos de los peligros, riesgos, en muchos de los casos, podríamos decir que son similares. Podríamos adicionar la interacción, ¿sí? Con vehículos relacionados a movimiento de tierras, muchas operaciones pues, de gran magnitud. Hablamos de camiones gigantes, ¿sí? De alrededor de 250, 280 toneladas de mineral, ¿sí? Que realizan el traslado. El tema de atropellos en las actividades de muestreo que hacemos de blajo con las perforadoras, el tema de voladuras, ¿sí? Entonces, uno de los peligros que estamos considerando, ¿sí? Y por último, el tema del laboratorio.
Sí, bueno, y lo último fue el tema de laboratorios, ¿sí? De hecho, en la experiencia que tengo, y bueno, haber sido parte de la supervisión del laboratorio, siempre los geólogos, por de alguna manera, pues realizan actividades, ¿sí? En conjunto con nuestro personal, hay auditorías, hay geólogos que pues tienen proyectos encargados y de alguna manera pues hay una vigilancia, ¿sí? En la cual también van a estar expuestos en algún momento, interactúan, ¿sí? Con muchos de estos peligros que hemos definido, ¿sí? No son los únicos, de hecho que por ahí podríamos identificar muchos más, pero siempre es importante pues definir, ¿sí? Los críticos, ¿sí? Sin embargo, sin dejar el resto, ¿sí? Porque ha habido accidentes de personas solo al caminar tropezándose, ¿sí? Por ahí una fractura en codo, mano, ¿sí? Entonces, no dejar en realidad nada fuera. Yendo un poco al marco legal, como dijimos, la Ley General, la 29183, su modificatoria, y en nuestro sector hablamos del Decreto Supremo 024, ¿sí? Del 2016. De alguna manera, pues todas las actualizaciones, modificaciones que se hagan también debemos tomarlo presente, ¿sí? En el artículo 95 hace referencia, ¿sí? A que el titular minero, la empresa, debe identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos y implementar los controles, ¿sí? Y esto con la participación de todos, ¿sí? Trabajadores, comités de seguridad, ingenieros de seguridad, la gente operativa, ¿sí? Y bueno, hay algunos aspectos que toma en cuenta, ¿sí? Algunos problemas potenciales, algunas deficiencias de los equipos, acciones o actos o estándares de los trabajadores, algunas deficiencias, ¿sí? En las acciones que se hayan considerado y no estén siendo efectivas, y en todas las actividades diarias, ¿sí? Al inicio, durante de las tareas, ¿ya?
En el artículo 95 también hace referencia al famoso IPRC, ¿sí? Entonces, en los anexos de esta normativa vamos a encontrar también esta documentación. ¿Ya? Bueno, ese es lo relacionado al tema de IPRC, bueno, que he querido compartir con ustedes en esta oportunidad. Creo que me he pasado unos minutitos en el tiempo que me ha tocado mi exposición. No sé, José. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su participación. Con usted nos estaríamos encontrando el día de mañana, me parece, Sí, en la sí, programación. mañana, exacto. Entonces, mañana vamos a tratar el tema de gestión de laboratorio para muestreo. Y bueno, gracias, ingeniero. Nos encontramos Listo. mañana, le hacemos la invitación igual para que sigan las ponencias que van a tratar sobre perforación RC o aire reverso.